o sea, en esas circunstancias donde había que viajar o sea, las Cruzar el narraciones, océano, claro. primero el trayecto de aquí a Veracruz, con todos los riesgos que esto implica. Sí, ¿Mm? Ya, bien. vamos. Estamos entonces en 1864, que finalmente es el año en que empieza este imperio de Maximiliano. ¿Cómo es que finalmente se decide? ¿Llega a México? ¿Llega por Veracruz? Sí, Ujú. bueno, él acepta oficialmente el Acepta. 10 Ajá. de abril de 1864 y un día antes había afirmado, digamos, obligado por su hermano, el emperador Francisco José, Ujú. la renuncia a todos sus derechos Como como heredero heredero al, ujú, digamos, al gobierno de de Austria. Austria. Ujú. Y entonces, bueno, el día 10 apenas se hace presencia, digamos, y, y cae en una terrible enfermedad él, o sea, temperatura, o sea, se ve emocionalmente Maximiliano está destrozado. Ujú. Todo indica que quien sigue adelante es Carlota, es la que invita a comer o sea, hay una recepción con motivo de la aceptación. Y bueno, después, el 14 de abril, emprenden ya, digamos, la salida hacia México y van a llegar a Veracruz el 28 o sea, van a desembarcar el 28 de mayo, este, y ahí van a encontrar un pésimo y frío recibimiento. Ujú. O sea, para mi gusto, el primer descalabro del Segundo Imperio. Dicen que lloró mucho Carlota, Pues las incluso. crónicas dicen que, o sea, lo que le habían prometido es que le iban a hacer un gran recibimiento, Ujú. que todo el pueblo, o sea, una gran parte le iba a acudir para recibirlos, y no fue así. Había unas cuantas personas, y los personajes, digamos, más importantes que iban a recibirlos, ni siquiera habían llegado, llegaron muchas Mm. horas más tarde. En fin, pues de ahí la crónica de que la emperatriz se soltó, digamos, llorando. Después inician el trayecto y en el trayecto, pues sí salen a recibirlos, pero unos cuantos, digamos. El primer recibimiento así ya más cálido es en Puebla. Puebla. En Ujú. Puebla. Después, conforme se van acercando a la capital, así como que más. Pero el 12 de junio, que finalmente es la fecha que oficialmente entran ellos a la capital, ahí sí, el pueblo así se desbordan los capitalinos para recibirlos. Flores, poemas, gritos, viva el emperador, viva la emperatriz, en fin, este, bueno, pero pues todo eso se va a acabar. Y después de que termina, digamos, el gran recibimiento, pues Maximiliano se va a enfrentar ahora sí a la realidad. O sea, ¿qué país es el que recibe? Y se va a dar cuenta, digamos, en el trayecto que tuvo, caminos destruidos. Agricultura prácticamente nula, porque aquellos que se atrevían a cultivar, llegaba el enemigo y los incendiaba. Asaltos a la orden del día en los caminos. Es, o sea, y un país totalmente dividido. Ujú. Entonces él tendría que buscar, justamente, primero que nada, buscar, buscar acabar con ese odio que había entre dos bandos, entre liberales y conservadores. Entonces, él piensa que atrayéndose dentro de su gabinete a varios liberales, pues se iba a ganar, digamos, la admiración de la gente. No fue así, muchos lo criticaron. Y los principales que lo criticaron fueron los conservadores, porque los conservadores de hecho quedaron marginados. Y él va a iniciar su gobierno rodeándose de liberales moderados como José Fernando Ramírez, como Escudero, o sea, hay varios personajes y varios que los invitó que no quisieron colaborar con él, como el que va a ser su abogado en Querétaro, este, don Manuel, bueno, Manuel Riva Palacio, Ujú. que lo había invitado en un primer momento para ocupar la cartera de justicia.
y don Manuel era un abogado muy distinguido, con mucho reconocimiento, pero él hizo todo lo posible por no aceptar. Y sin embargo, al último, en Querétaro, aceptó ser uno de sus abogados, que tampoco logró salvarle la vida a Maximiliano. Bueno, y empiezan los problemas, o sea, en un primer momento, o sea, Bazaine, que es el jefe de las fuerzas francesas en México, pues así como que va a enfrentarse al grupo del ejército liberal, pero curiosamente todas las batallas los franceses los van perdiendo, o sea que como que van, se enfrentan con ellos, pero sin muchos deseos, digamos, de ganar. Y entonces esto va pasando el tiempo, van transcurriendo los meses y pues se van ganando algunas batallas, pero no las que se quisieran. Y quien va ganando realmente terreno es el gobierno republicano, o sea, de Juárez, es el que va ganando, o sea, entonces esto es, digamos, tanto en México como en el extranjero criticado. O sea, se critica el papel que está jugando Bazaine, se critica el papel pésimo que está haciendo el ejército francés, y los conservadores también dicen que cómo es posible que Maximiliano esté rodeado de liberales, que a eso se debe, en fin. Y luego hay otra institución que también va a querer ganar terreno con la llegada de Maximiliano, la Iglesia. Ujú. La Iglesia en un primer momento apoya al grupo conservador, buscando que al llegar Maximiliano a México inmediatamente desconozca las leyes de reforma, Claro. y de esa manera la Iglesia vuelve a recuperar todos sus bienes Ujú. y a obtener todos los derechos que había perdido. Pero la gran sorpresa que se llevó es que Maximiliano pues no desconoce las leyes de reforma, sino que las va a ratificar. Y esto va a provocar que la Iglesia se aleje, digamos, le quite el apoyo a Maximiliano. Una de las cosas que dice Maximiliano es que los curas ya no pueden cobrar, por ejemplo, por impartir sacramentos. Entre Bueno, tantas medidas. sí, Ajá. entre tantas medidas, Ujú. Maximiliano le molestaba mucho, o sea, que la Iglesia cobrara por bautizar, Ujú. por dar los santos óleos, por... Sí. O sea, todo, digamos, las bodas, o sea, para todo era cobro. Entonces dijo que ya basta, o sea, que es más, que muchísima gente no se había bautizado, no se había casado por no tener recursos para pagarlos, ¿no? Pero era una forma, digamos, de demostrar de gran descontento. Entonces la Iglesia, digamos, al ver que no obtenía absolutamente nada del emperador, pues le quita su apoyo, y entonces Maximiliano nada más va a continuar con el apoyo de Napoleón y de unos, digamos, y de un grupo reducido de mexicanos. Napoleón se había comprometido a conservar las fuerzas francesas 6 años. Así es. En México. En México. Sí, apoyar al gobierno de Maximiliano con ejército, con dinero. Recursos, sí. O sea, y bueno, vamos a ver que no cumple. No cumple porque después él argumenta que tiene problemas con Prusia, y entonces le va a retirar el apoyo a Maximiliano, y esto es lo que va a provocar, digamos, a que en un primer momento Maximiliano diga, bueno, si ya no tengo apoyo de Francia, si me va a retirar el ejército, o sea, que está incumpliendo, porque hay un tratado, los tratados de Miramar, justamente, está establecido por cuántos años el ejército va a permanecer en México. En ese ínter se va a ir conformando un ejército mexicano. Y también le tenía que hacer llegar una gran cantidad de dinero en recursos para vestir al ejército, para los alimentos, en fin. Y como esto no hay un cumplimiento, dijo, bueno, pues si no hay nada, cuando le llega la noticia de que le van a retirar el ejército, pues yo abdico. No hay ningún problema. Pero ahí es donde dicen que entra el papel de Carlota. Y le dice que él aceptó ser el emperador de México y que en estos momentos no es para que él piense abdicar. Le recuerda el papel que jugó su abuelo, el abuelo de Carlota, el rey Luis Felipe de Orleans, el rey de Francia,
que tratando de evitar que corriera mucha sangre, decidió abdicar, y esta abdicación le costó la crítica de Francia, y también no evitó que corriera tanta sangre. Al final el rey fue destituido, y entonces le dice que pues que no, él debe de continuar, y que mientras Maximiliano esté pisando un palmo de tierra en la capital, él es el emperador de México, que por lo tanto ella se va a Europa a exigirle a Maximiliano simplemente que cumpla los tratados. A Napoleón. A Napoleón III, sí. Y entonces allá, con grandes dificultades, Napoleón va a poner varios argumentos, no quiere verla, argumenta que está muy enfermo, argumenta que se siente no sé qué, y ella, bueno, insiste, y finalmente la reciben, pero finalmente es para que le digan que no obtiene absolutamente nada. El ejército regresa a Francia y ya no hay más apoyo económico, y también le va a recordar de que pues Francia no había obtenido nada del gobierno que le venía apoyando. Francia quería que Maximiliano le cediera Sonora y varios digamos, partes de los estados, digamos, mineros, una parte de Zacatecas, una parte de San Luis Potosí, para que en esos lugares fuera colonizado por franceses. Maximiliano, es cierto, hay un documento donde le dice que él aceptó venir a gobernar un país, pero no a desintegrarlo, y que si esa era la condición para seguir siendo emperador de México, pues que desde ese momento él, renunciaba. Napoleón III ya no vuelve a insistir, pero se ve que no le gusta nada esta respuesta, y es cuando le empieza a recortar, digamos, los dineros. Van llegando, pero ya no la cantidad que tenía que llegar, y tardíamente, y mientras aquí, bueno, Maximiliano ya tenía urgencia, había, digamos, atraso de 1 o 2 meses de no pagarle al ejército, no había suficientes víveres, en fin, se van presentando los problemas. Pues finalmente, digamos, son de las cosas que van a ir deteriorando, digamos, el gobierno de Maximiliano, y finalmente vamos a ver que esto va a terminar bastante mal unos meses después. Carlota en Europa, después de que obtiene un no de Napoleón, todavía abriga la esperanza de que va a encontrar apoyo en el Papa. Entonces se dirige a Roma, se entrevista con el Papa Pío IX, y el Papa le recuerda de que pues no puede hacer nada, porque ellos, cuando tuvieron la oportunidad de apoyar a la Iglesia, no lo hicieron, y que por lo tanto pues nada, salvo unos rezos que no, al parecer no les ayudó mucho. En estas circunstancias, Carlota ahí se va a declarar totalmente, digamos, su salud quebrantada, una salud de la que, digamos, nunca más se vuelve a recuperar. Se dice que hay momentos de lucidez, pero no muchos, o sea, más bien va entrando a una oscuridad. Otros dicen, hay otros estudios que nos dicen que no es cierto, que esta enfermedad fue, mejor dicho, muy bien aprovechada por el hermano de Carlota, ya en este momento el rey, Leopoldo II, que pues va a aprovechar la enfermedad de la hermana para beneficiarse económicamente de toda la herencia que Carlota tenía. Y en fin, todas estas circunstancias, lo cierto es que Maximiliano se queda en México solo, y después vamos a ver cómo el ejército francés sale. Maximiliano está muy, muy dolido y muy sentido con Napoleón, sentido con Bazaine. Bazaine insiste en que tenía que encabezar la salida del ejército francés, y él dice, ¿por qué?
y entonces él decide quedarse en México. Y bueno, el ejército se va, y en eso recibe, curiosamente, la noticia de que Carlota está enferma. Llegan los telégrafos, llegan las cartas de Roma, diciéndole cuáles son las circunstancias, y entonces él en ese momento precipita, digamos, su salida. Entonces ordena que todo se prepare para abandonar México, y él se va a refugiar unos días en Orizaba. Mientras aquí, digamos, se recogen las pertenencias que ellos trajeron de Miramar. ¿Qué es lo que trajeron? Pues trajeron muchos muebles. Digamos, tenemos noticias de que trajeron mobiliario holandés, que algunos estaban en Palacio Nacional, otros en Castillo de Chapultepec, otras cosas que estaban en Cuernavaca, en el Jardín Borda. Entonces, de aquellas cosas que ellos trajeron, que eran regalos de la reina Victoria, de los hermanos de Maximiliano, de los hermanos de Carlota, del padre, en fin, pues esas pertenencias son las que tenían que ellos, o sea, Maximiliano ordenó que se empacaran y se regresaran a Europa. Y él en Orizaba argumenta que está más cerca de Veracruz y que llegan más rápido las noticias de la salud de Carlota. Y las noticias eran muy diversas. En unas cartas se dice que está muy grave la emperatriz, en otras se dice que está bastante recuperada. Y bueno, en esos días llega el grupo de conservadores a Orizaba y lo convencen prometiéndole que ellos van a conseguir dinero para sostener, conformar y sostener un ejército, y lo traen finalmente a la capital, pero en la capital él ya no llega ni al Palacio de México ni a Chapultepec. Se va a quedar unos días en la hacienda de La Teja, que hoy es una parte de la colonia Cuauhtémoc, y mientras él está preparando ya, digamos, su salida para Querétaro, porque también el mismo grupo que lo va a convencer a que regrese, o sea, en Orizaba, al llegar a México le dicen que aquí no se puede dar un enfrentamiento definitivo entre, digamos, el ejército imperial y el ejército juarista. Y entonces lo convencen a que abandone la capital, y entonces él piensa en Querétaro. Y ahí va a terminar. Sí, pues ya casi termina esta conversación, maestra, y estamos en Querétaro. Porfirio Díaz está en la Ciudad de México. Porfirio Díaz va a tomar la Ciudad de México. Toma la Ciudad de México, y en Querétaro, pues ya sabemos que de alguna manera todo va a indicar de que Maximiliano también es traicionado por López, o sea, que va a entregar la plaza a Mariano Escobedo el 15 de mayo de 1867, después de que son tomados presos Maximiliano, Miramón y Mejía. Les van a seguir un proceso que finalmente van a ser castigados con la ley del 25 de julio donde se dice que cualquier extranjero que venga a provocar, digamos, en territorio mexicano, alterar el orden, iban a ser pasados por las armas, y así fue. Entonces todo esto, bueno, pues sabemos que el final del Segundo Imperio, digamos, queda finalmente enterrado en Querétaro. Y esto fue la fecha cuando el fusilamiento, el 19 de junio de 1867. Y cuando él pide que no le disparen a la cara, pide los mejores tiradores de los que hay ahí. Sí, es cierto. Él tiene, él de alguna manera, en un primer momento creyó que no lo iban a fusilar. Estaba casi seguro que le iban a respetar la vida. Pero cuando supo que lo iban a fusilar, él entrega unas monedas a cada uno del pelotón. El pelotón de fusilamiento. Pidiéndole que por favor no le disparen a la cara, que le disparen al corazón. Esto porque él está pensando que su cuerpo va a regresar a Viena, y está pensando principalmente en su señora madre. O sea, la archiduquesa Sofía, pues, o sea,
Entonces, pues parece que esto sucede, pero no así en el embalsamamiento. Va a ser necesario embalsamarlo 3 veces y ahí es donde, bueno, se ve que en un primer momento se ensañan contra su cuerpo. Hay noticias de que venden pedazos de pelo, de la barba. Hay unos dicen que incluso la gente va a remojar su pañuelo ahí en la sangre del emperador y el médico que lo embalsama cobra por ello. En fin, también al médico Qué le fue... bárbaro. Sí, sí, no. Bueno, incluso le siguieron un juicio al médico. Ujú. Estuvo casi un poco más de un año en la cárcel, el doctor Licea, defendiéndose de que pues no, eso no fuera cierto, pero yo creo que había algo de verdad dentro de todo esto. Y luego, bueno, lo embalsaman allá en Querétaro. Se les cae en el camino cuando ya lo reclama la casa, o sea, de los Habsburgo. Entonces ordena que lo traigan de Querétaro a México. En el camino se les cae y vuelve a quedar dañado. Entonces aquí lo vuelven a embalsamar otra vez. Y esto sucede en el convento de San Andrés. El convento de San Andrés se encontraba donde ahora está el MUNAL, el Museo Nacional de Arte. Sí. Ahí estaba el convento y ahí es donde se dice que su cuerpo, pues, lo tienen colgado para sacar todas las sustancias que le habían aplicado en Querétaro y volver a embalsamarlo y finalmente embarcarlo y llega a Viena en enero de 68. Como nota curiosa, ya para terminar esta conversación, que ya nos excedimos de tiempo, él llega y se va en el mismo barco. Es cierto. Sí, viene el almirante Tegetov, viene a México y trae la Novara, y entonces en el mismo barco que llegó 3 años atrás, es embarcado y ahora convertido en capilla. Ya. ¿Y sus restos están en Schönbrunn? No, están en Capuchinos. Ah, ya. En Viena. En Viena. Donde están enterrados toda la familia real, digamos, de los Habsburgo. Muy bien. Se nos quedaron muchas cosas pendientes en la conversación, porque este tema es riquísimo y amplísimo, pero quisiera que para la gente que nos escucha les sugiera alguna lectura para acercarse al tema o para informarse más sobre la figura de Maximiliano y sobre el Segundo Imperio, por supuesto. Bueno, han salido varios estudios recientes, digamos, hay varios del doctor Konrad Ratz. Ajá. Uno es, por ejemplo, la correspondencia secreta entre Maximiliano y Carlota, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Hay otro sobre la correspondencia del ministro de Prusia. Este está publicado por Siglo XXI. Hay pues hay otros, por ejemplo, que han salido, se llama Más Nuevas del Imperio, que fue un libro, digamos, de un congreso internacional que se celebró en el castillo de Bouchot, en Bélgica. Entonces ahí, bueno, hay varios especialistas sobre el tema, donde se analiza, digamos, aspectos políticos, aspectos de los personajes, cuál fue el papel de Maximiliano. Sí es cierto que Carlota fue así porque hay gente que dice que fue la principal causante de la muerte de Maximiliano. En fin. Y bueno, hay otro libro que está publicado mucho más atrás, que es el de Gonca Sarconte Corti, Maximiliano y Carlota, también por el Fondo de Cultura. Es un libro que se consigue yo creo que en casi todas las librerías. Y también hay otro libro donde participo, o sea, en coautoría con el doctor Konrad Ratz, que es Los viajes de Maximiliano en México. Qué bonito. Entonces, bueno, pues yo creo que no hay que quedarse con una lectura, hay que hacer varias, claro, para ir formándose una opinión, digamos, más clara, digamos. O sea, leyendo a varios autores, pues se va un poco más formando la idea de por dónde anda
Nadie tenemos la verdad. Bien. Pues muchísimas gracias. Gracias Maestro, por esta pues yo le conversación. agradezco a usted la invitación y agradezco la paciencia de quienes nos escuchan y quienes nos ven. Muy bien. Gracias. Pues así desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminar esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada, la historiadora Amparo Gómez Tepechicuapan, con el tema del Segundo Imperio. Gracias también a nuestros radioescuchas, a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos, Javier Cortés. Hasta la próxima.